Pretender que el mal no existe, solo lo hace más amenazante y grande. no tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están ya aquí. están aquí. Muchas son las historias, muchos son los relatos que la gente dice haber visto, dice haber sentido, pero que no tienen pruebas de ello. En esta noche los invitamos a que se queden con nosotros a través de todas las plataformas de atiempo.tv. Recuerda compartir, recuerda subirle al volumen y en medida que puedas, apagar las luces y disfrutar del programa. El día de hoy platicaremos aquellos relatos, aquellas historias, o mejor dicho, las vivencias de ustedes, nuestros seguidores, aquella cosa paranormal que les sucedió, pero no tienen evidencia alguna. Mi nombre es Ociel Ochoa. Comenzamos. Tantas son las historias, amigos, tantos son los relatos, tantas son las leyendas que se platican en aquellas reuniones donde muchos aseguran haber visto, haber sentido, haber escuchado cosas. Sin embargo, en ese momento no contamos tal vez con nuestro celular en la mano, con alguna cámara, para poder de cierta manera plasmar, para poder de cierta manera compartir, o que quede como evidencia simple y sencillamente. Sin embargo, si ponemos un poquito de atención o rascamos a las historias que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros propios familiares nos relatan, nos platican, te darás cuenta que esas historias son muy similares en muchos puntos, ya sea de tu ciudad, de tu comunidad, del país o, por qué no decirlo, del mundo entero. Quiero compartir con ustedes la página a través de Facebook donde lanzamos este post, invitando precisamente a la gente a que nos contara aquello que habían visto pero que no tienen evidencia de. Y entre ellos hubo muchísimos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, hay uno de Bruno Díaz, así en Facebook. Dice: objetos voladores por el lado de Límite, Saltillo y Ramos, desde Fundadores, último sector, se alcanzan a ver muy seguido. Las luces en el cielo de Saltillo son más comunes de lo que la gente supone. Hay gente que tiene la creencia de que seres extraterrestres no existen. Naves espaciales, platillos voladores y demás son cosa meramente de las películas, de la ciencia ficción. Sin embargo, les recuerdo, no me lo crean, pueden investigarlo. Hace un par de años, Estados Unidos hizo un comité a puerta cerrada, una asamblea donde se habló precisamente de los objetos voladores no identificados, o al menos de la evidencia que se tiene plasmada, al menos la evidencia que se tiene concreta sobre estos fenómenos. Y de todos ellos fueron descartando algunos globos, cosas que no tenían nada que ver con objetos voladores no identificados, así en sus siglas, pero hubo otros de los cuales el mismo gobierno de los Estados Unidos dijo: si es una nave, sí reconocemos que el video es auténtico, no sabemos su procedencia. Sin embargo, es aquí donde los gobiernos, la élite o las creencias de algunos que apuntan a ciertos sectores, ciertas esferas de poder, el salirse por la tangente y el decir: bueno, sí es una nave, sin embargo no sabemos qué país la creó, no sabemos qué potencia haya creado este tipo de objetos voladores, pero sí lo reconocemos como verdaderos. Es decir, allá en el año 2016-2017 aproximadamente, a través de las redes sociales, en YouTube para ser más preciso y exacto, se viralizó unos videos sobre la Fuerza Aérea que estuvo grabando un objeto volador a altísima velocidad.
Sin embargo, estos fueron desmentidos inmediatamente por el gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino algunas otras organizaciones donde tacharon de estos videos como falsos, creados, falsos videos que fueron de cierta manera hechos y producidos con un propósito de... Sin embargo, fue la presión a través de las mismas redes sociales y la veracidad precisamente de los videos, de los pilotos, de los testigos, que poco a poco fue creando este bulto y que no le quedó a otra que el mismísimo gobierno, una de las potencias mundiales, diera su brazo a torcer. Dijera, ¿sabes qué? Siempre sí. No sé qué son, no sé quién los hizo, sin embargo, sí son videos. ¿Y qué tiene que ver esto con las luces aquí en Saltillo, aquí en el límite de Saltillo, Monterrey? Bueno, tiene mucho que ver, porque aunque usted no lo crea, le acabo de explicar que para ciertos gobiernos que siempre dijeron que no existían los objetos voladores no identificados, acaban de decir que sí. Esa es una. La segunda, muchos son los testimonios de personas que han viajado al vecino estado, que han viajado a otros municipios dentro de Coahuila y que en las carreteras han visto luces extrañas. Puede tratarse hoy en día sí de drones, puede tratarse hoy en día inclusive, pueden confundirse hasta con los mismos aviones comerciales y demás vuelos comerciales. Sin embargo, hay aquellos que tienen un movimiento inteligente. Y aquí en Saltillo, si usted presta atención, de hecho, si se toma el tiempo de mirar hacia donde está la sierra de Zapalinamé ubicada, se dará cuenta que hay muchísimo avistamiento. Acá en Ramos Arizpe, la torre de vigilancia en el aeropuerto, precisamente también hay muchos relatos donde ellos han tenido, de cierta manera, cómo comprobar objetos voladores cerca del área, pero que no son vuelos comerciales, no son naves comunes o corrientes como decimos normalmente, sino sí se trata de un objeto ovni. Aquí en Saltillo, aquí en Monterrey, hay mucho avistamiento, muchísimo avistamiento. Es cuestión de voltear al cielo solamente. Es cuestión de no estar agachado con el celular y disfrutar un poco más de lo que nos regala la vida. Muchísimas gracias a Bruno por compartirnos precisamente eso. Fíjate, precisamente, otra persona de nombre Ana Duarte dice: ovnis aquí en Ramos, Colonia Villasol, muy cerca de la autopista, se ven casi a diario. No solamente son las personas, medios de comunicación, algunos inclusive investigadores, ya sea tema ufológico o tema paranormal, han tenido evidencia donde han captado este tipo de objetos voladores no identificados aquí en Saltillo, aquí en Ramos Arizpe, aquí en Coahuila. Es muchísima la evidencia. Otro de los casos, dice por acá, en Saltillo, por el tramo del Seminario Mayor y Libramiento Óscar Flores Tapia, un nahual a medio transformar, cerca está un panteón también. Jimmy Steele nos dice: las creencias en nahuales viene desde nuestros antepasados. Las tribus inclusive hoy en día siguen hablando precisamente de los nahuales. Las culturas que tenemos señalan a esta entidad, o a este ser, mejor dicho, como un protector. Hay quienes lo asocian inclusive con chamanes, con brujos, con brujas, con la habilidad de transformarse en gatos, en zorros, en aves, en búhos y demás, lechuzas. Sin embargo, los nahuales auténticos, aquellos que platican nuestros antepasados, mayormente eran señalados, lo repito, como personas o un poder de protección para ciertas tribus, de ciertos conocimientos, entre otras cosas. Se ha platicado mucho, no solamente en redes sociales, sino también los mismos relatos de las personas que dicen haber visto a un hombre o la figura de un humano transformarse en un animal, mayormente un lobo, un zorro, un perro. Hay algunos que también cuentan nahuales un poco más feroces o temidos, como lo son los leones, los gatos, en este caso tigres, entre otras cosas. Cosas demoníacas y demás, eso ya
de cultura en cultura y de generación en generación van transformando precisamente esta creencia de los nahuales, van quitando, van poniendo. Entonces, la historia nos platica de que existieron personas con habilidades extraordinarias que tenían este poder de sí poder transformar su cuerpo en el de un animal. Como lo decíamos, no solamente para protección, sino también para poder viajar, para poder trasladarse, para poder moverse de un lugar a otro sin ser detectado. Inclusive, pues por ahí en varios medios se mencionaban este tipo de rituales que se hacían ciertas personas en ciertas tribus, pues para ir a conocer un poco más del enemigo, aparentemente. Pero esta es una evidencia que muy pocas personas han tenido la fortuna o el desatino de haber visto. Todo depende de cómo lo quieras ver. Por acá nos dice Quique Rocamontes. Saludos al buen Quique Rocamontes. La sombra de una mujer llevando delante de ella y tomándola de los hombros a una pequeña, y pasaron por todo mi cuarto hasta desvanecerse en la puerta. Lo extraño, pero no sé si se enlaza, es que mi familia es mi madre y mi hermana de pequeños. Eso me sucedió cuando tenía 7 años. Buen Quique, ¿cuántas historias no hemos escuchado acerca de haber visto a un familiar, ya sea un familiar difunto, a un familiar vivo inclusive? Es decir, estar en tu casa, como lo menciona Quique, y que los ves trasladarse de un lado a otro, que cuando te levantas o cuando cuando les hablas, ya no responden, y eso porque no están. Muy poco se habla de la desfragmentación energética. ¿Qué es la desfragmentación energética? Muchas personas aseguran haber visto, haber escuchado, inclusive haber sentido algún familiar, por ejemplo, vivo, dentro de la casa. Aquellos que dicen, oye, pues escuché cómo entraste a la casa, escuché cómo lo que haces cotidianamente cuando entras a tu casa. Y al momento de hablarle, al momento de bajar las escaleras, al momento de ir a otro cuarto, pues ya no lo ves, porque simple y sencillamente ya no está. El hecho es que la energía, según algunos expertos y según algunos creyentes, cuando se desfragmenta es, por ejemplo, los padres de familia, y esto es más común de lo que usted cree. Los padres de familia, cuando tienen alguna preocupación con sus hijos, ya sea porque están solos en la casa, porque fueron a alguna fiesta, porque no han llegado, por X o Y, a veces los mismos hijos han dicho, es que, no sé, sentí a mi papá o sentí a mi mamá, o los escuché que llegaron cuando están solos. Se dice y se cree que es la energía de la persona que está de cierta manera repitiendo en esos lugares, o está desde un punto específico trasladando o mandando su energía, y es ahí donde se comienza a desfragmentar. Hay energía tan fuerte en las personas que, según los expertos, es que se puede sentir, se puede escuchar, inclusive hay quienes dicen que pudieron oler la fragancia de la persona, el perfume, la forma de cómo huele, el tabaco, entre tantas y tantas cosas. Y esto es más común de lo que usted cree. Ahora, científicamente también está comprobado, o al menos médicamente, está comprobado que cuando la persona de cierta manera tiene un pensamiento hacia un familiar, una tía, un tío, la mamá, el papá, la que sea, lo deja pasar, se queda en el inconsciente o en el subconsciente, si usted lo quiere ver de esta manera. Y llega en un punto exacto o en un punto preciso en el que ni siquiera lo estás pensando y tu cerebro lo manifiesta. No quiere decir que sea un fantasma, sino simple y sencillamente personas que a veces se van despertando y creen haber escuchado, creen haber visto, creen haber sentido. No es más que el reflejo precisamente de lo que el cerebro quiere que veas, quiere que escuches o quiere que sientas. Es esa preocupación de cierta manera que tú también tienes guardada en el cerebro, y esto médicamente hablando está más que comprobado. Otro de los casos es de Fernando Sánchez. Fernando Sánchez dice, la verdad está muy largo de explicar y continuar, pero vi a cara de caballo que es muy similar. Cuenta a La Llorona, pero con la cara de caballo, en la ciudad de Xalpa, Veracruz. Tal fue la sorpresa que me quedé sin habla durante como 6 horas. Yo creo, y como pues traumatizado,
Yo creo, dado que no recuerdo exactamente, después de lo que vi esa figura que exactamente pasó, pero me cuenta mi esposa que eso fue como a las 2 de la mañana y como a las 8 de la mañana fue cuando más o menos reaccioné. Todavía no me acordaba exactamente de nada después de que vi esa cosa. La mujer caballo. Una de las leyendas también muy mexicana que se ha replicado en otros países, sobre todo en Sudamérica, la tan famosa mujer caballo, la mujer yegua, también como se le conoce, aquella entidad que, según cuenta la historia o la leyenda, se aparece en bares, en cantinas y seduce a los hombres, aquellos hombres que pues están tomados, están drogados. Se dice que tiene un cuerpo pues irresistible, que cuando la presa se acerca para seducir a lo que aparentemente es una mujer, esta voltea con su cara de yegua, con su cara de caballo y puede matarlos, robarles el alma. Bueno, va dependiendo de cada país o cada leyenda en cada estado, no solamente de aquí de México, sino, repito, esto también es muy conocido en países de Sudamérica, de Centroamérica, donde cuentan la tan famosa leyenda de la mujer caballo o la mujer yegua, la mujer cara de caballo o la mujer yegua. Una entidad que no es tan nueva, sino que ya tiene sus años y se aparece muy seguido, según cuentan y según relatos, en las rancherías, sí, en las veredas, en esas callecitas o en esos tramos largos en los que las personas tienen que hacer sí o sí para poder llegar a su casa, a su rancho, a su ciudad, cosas así. Pero es una de las entidades también muy conocidas aquí en México. Dice Sonia Ramos: un duende en mi trabajo. Le puse Fausto, ya que me hace travesuras. Saludos, Sonia, muchísimas gracias. Los duendes, un tema que tenemos pendiente aquí en Tiempo Paranormal. Hablar de duendes creo yo que nos tomaría no solamente un programa, hay diversidad de duendes, buenos, malos, según las creencias y el folclore de cada cultura. Las personas que creen en los duendes los han señalado como pues, pequeños seres, sobre todo que hacen travesuras, que cambian los objetos de lugar, que escuchan pequeñas pisaditas, ruidos y demás. Hay otros, por ejemplo, acá en Veracruz, si mal no recuerdo, en Guadalajara inclusive también por ahí estuve leyendo una historia donde los duendes son un poco más comunes. Hay quienes los asocian con seres protectores de cosechas, de hogares, de familias y demás. Otros como seres diabólicos, seres meramente malos. Va dependiendo también mucho de la cultura y de las creencias de las personas. Sin embargo, los especialistas a veces comentan que el crear estos vínculos con estos pequeños seres trae buena fortuna a la persona o a la familia, siempre y cuando cumplas con lo que pues hayan pactado en dado caso que así sea, o simple y sencillamente el saber que tienes uno en tu casa. La recomendación por lo general casi siempre es el dejarle un dulce, el dejarle una moneda, el pedir que si tú tienes alguna cosa extraviada que te la regrese, el que cuide a tu casa, cuide a tu familia y sobre todo que te traiga fortuna. Repito, va de creencias. Hay quienes dicen que sí verdaderamente les funciona, hay quienes se sienten muy a gusto con este tipo de seres, hay otros que simple y sencillamente no los toleran, inclusive les tienen miedo. Leinat Martínez: vi una sombra frente a mi cama, recuerdo estar acostado, intentando dormir y no podía. Era como esas escenas cuando tienes pesadillas en las películas y que no se mueven en la cama de un lado a otro. Recuerdo que así estaba yo. De pronto, recuerdo que me senté en la cama y miré esa sombra y le dije, ya cállate. Y entonces empezó a desvanecerse. Cuando desapareció, caí de espaldas y supongo que me quedé dormido porque cuando desperté ya era mañana. Fue muy raro. Las sombras. El ver sombras, ya sea paradas en el marco de la puerta de tu casa, de tu cuarto, en la esquina de tu cama, sentadas o trasladarse de un lado a otro, también son de las cosas más comunes que la gente platica. Mucha gente, la mayoría de las personas que cuentan esas historias, por supuesto no tienen una evidencia, porque no es como que algo planeado,
No es como que vaya a suceder tal día y tengas una cámara cerca, un celular, cosas así. Sin embargo, hay unos videos que circularon en redes sociales ya hace tiempo donde personas que aseguraban que eran visitados, según sus creencias, por seres extraterrestres, dejaron grabando varias cámaras tanto dentro y fuera de su casa, y lo que grabaron fue a la tan famosa gente sombra. Estas entidades que para muchos son entidades demoníacas, para otros son viajeros, para otros son guardianes, va de creencias. Sin embargo, científicamente o médicamente hablando, cuando tú estás en un estado, supongamos que te acabas de despertar, que estás adormilado como comúnmente se dice, y despiertas inmediatamente, el juego de luces te puede provocar precisamente la sensación, puedes ver o tratar de ver lo que es una silueta, darle forma, y es ahí donde viene la creencia por la sugestión, por toda esta información que ya traes en la cabeza por default, por películas, leyendas, relatos, historias, qué sé yo, y que asocias inmediatamente con la gente sombra o con una entidad demoníaca. Aquellos que están completamente despiertos, dicen, me desperté o me moví o ni siquiera estaba dormido y volteo y veo a una persona. Para muchos también se dice que es un mal presagio, es un aviso de muerte para algún familiar o alguien cercano a la persona que se le haya aparecido. Por lo general no existen buenos comentarios sobre la gente sombra o sobre sombras que se hayan aparecido. Por lo común siempre viene acompañado de alguna desgracia, de alguna muerte o de alguna fractura dentro del hogar o para la persona. Irene Dab dice, no vi pero escuché. Cierto día mis hijos estaban jugando a embolsar juguetes ya de noche. Se quedaron las bolsas en la sala y nos fuimos a dormir. En la madrugada escuchamos las bolsas que venían de la sala a la recámara. Llegaron a la puerta y se regresaron a la sala. Mi pareja se despertó por el ruido, no había nada, los niños estaban dormidos. Irene Dab. El escuchar objetos que se mueven, sobre todo bolsas, no es tan común como se platica o se cuenta. Hay mucha gente que confunde los sonidos, es decir, estando dentro de tu casa, el escuchar los tan famosos golpes, los sillones, cosas en la cocina, en la alacena, cosas que se mueven y demás, es porque depende mucho del sonido y lo relacionas con el objeto. Sin embargo, cuando son bolsas, bueno, el sonido de la bolsa es un poco más específico al de una caja, al de un mueble pesado, que son de los más comunes, por así decirlo. Hay formas de darte cuenta si realmente hubo movimiento o no. Es decir, si las bolsas, al decir que se movieron, que se trasladaron de un lugar a otro, y luego regresaron a la posición, el haberlas dejado en el mismo lugar, en la misma forma, casi te puedo asegurar que se confundió el sonido. Sin embargo, si la bolsa estaba volteada, estaba al revés, estaba movida de lugar, por centímetros inclusive, bueno, pudo haber sido otra cosa. Ahora, por lo general, los padres de familia siempre decimos, es que nuestros niños estaban dormidos. Los niños son tremendos y son muy ágiles y son muy vivos. Un niño cuando tiene la intención de ver qué hay en las bolsas, sobre todo cuando algo les llama la atención, no es como que vean la hora, no es como que vean lo peligroso, lo pesado inclusive, los niños van y lo mueven. Sin embargo, en este caso, si tú me dices que tus hijos estaban dormidos, que tus hijos estaban completamente dormidos, bueno, podemos asociar el sonido a otras cosas, dependiendo también lo que traigas dentro de las bolsas. Acuérdense que por lo que dicen los especialistas, todos los objetos dentro del hogar, fuera de y demás, todos tienen vida, es decir, todos están cargados energéticamente. Algo de esa bolsa que pudo haber atraído algo diferente. Adriana Carrión dice, una sombra muy alta queriendo entrar a mi recámara y recargarse en el marco de la puerta. Y otro día ver pasar una sombra de una recámara a otra, muy insistente. Pero me tardé en reaccionar y recordar que estaba sola en casa. Duró como 1 minuto pasando. Adriana, muchísimas gracias por el mensaje. Volvemos a las sombras. Son
de las cosas más comunes que la gente puede percibir, que la gente puede contar en estos relatos donde algo te sucedió pero no tienes evidencia. Hay gente que también piensa y tiene la creencia, y no les quiero quitar la intención de, pero dicen, era mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, alguien fallecido recientemente, que vino a cuidarme, que vino a visitarme. Los especialistas dicen que cuando tú ves una sombra y sientes una paz tremenda, que lo asocias inmediatamente con algún familiar fallecido recientemente, que lo tomes de esa manera, así, tal cual, como que vino a visitarte y demás. Sin embargo, volvemos al mismo punto. Hay gente que piensa que esto es malo, y por lo general las sombras o la gente sombra siempre trae algún tipo de desgracia en las familias. Hay que darle tiempo al tiempo, o si esto te pasó hace varios años, que tú pudieras recordar si te sucedió algo después de haber visto esta sombra insistentemente, algo malo que haya pasado en tu casa, en ese tramo inclusive. Para aquellos que les gustan las leyendas, que también son muy amantes de esto y dicen que cuando una persona fallece en un lugar, en un punto en específico, trágicamente, que su alma no puede descansar y que sigue moviéndose o sigue haciendo lo mismo infinitamente o hasta que cumpla su ciclo de tiempo en este plano. Entonces, sí es importante ver si después de pasó algo o no. Carmen López Rodríguez dice, en casa de mi abuela paterna escuchábamos mi hermano y yo la máquina de coser moverse como si la estuvieran usando, pero no había nadie. En la misma casa, sentir la presencia de una mujer anciana encorvada, haberles dicho a mis tías, y así como la describí, dijeron que era la tía abuela que ahí falleció, en ese cuarto, y otras cosas más que me pasan, presentir la muerte de un tío, de mi papá, 2 días antes y más cosas así, dar mensajes a personas fallecidas. Carmen López Rodríguez. Por partes. Hay personas que tienen estas visiones a través de sueños o a través de pensamientos de cosas que van a pasar en un futuro, ya sea o el fallecimiento de alguien, el nuevo trabajo, el despido, el choque, cualquier cosa futuro que pueda pasar. Y como no están acostumbrados, normalmente lo relacionan con eso, con un sueño, con una pesadilla y demás. Hasta cuando se cumple es cuando cavilas que no fue un sueño común, sino más bien fue algo que te llegó por cosas del destino, cosas de las creencias, cosas de brujería inclusive. Pero hay personas que tienen este tipo de habilidad. Muchísimas personas. No es que seas una bruja, no es que seas un brujo, no es que seas chamán, ni mucho menos, pero sí existen muchos relatos de personas, y hoy en día que inclusive han callado por miedo a que los juzguen locos o locas. El decir, híjole, pues soñé que te fracturabas, y al día siguiente la persona se fractura. El ser inclusive hasta señalados de que tienen una muy mala vibra, de que traen una mala suerte a las personas y demás por un sueño premonitorio que tuvieron. En cuanto a lo de la máquina de coser, una de las creencias comunes o populares es que cuando un ser de nuestra familia se adelantó en el camino, el estar ahí presentes es seguir usando o haciendo las mismas cosas que hacía en vida. Presentan aquellos fantasmas, presentan este vínculo con estos lugares, con estas cosas, en este caso, la máquina de coser. No quiero decir que con esto sí sea la tía abuela, porque también se sabe que los demonios son expertos, son maestros en la mentira, y que pueden engañar precisamente para crear este vínculo con las personas y de ahí poder o seguir alimentándose, va dependiendo de. Todo está en la percepción. Si tú percibes este fantasma o este ruido con algo malo, si tu cuerpo reacciona de una forma extraña, es porque no es algo bueno. Al contrario, se dice que si sientes una paz tremenda, una tranquilidad, una alegría o hasta protección, se pudiera decir que sí, precisamente se trata de tu familiar cuidándote de algo o de alguien. Aide Cherry nos dice, hace como 3 meses estaba en mi casa. Tenía la costumbre de limpiar de noche. En una ocasión estaba en eso cuando empecé a sentir miedo de la nada.
Tenía música muy alegre y de la nada empecé a sentir un miedo inexplicable. Al momento apagué la música y dejé de limpiar y me fui a bañar para irme a la cama. Fui al cuarto de mis hijos, estaban dormidos con la puerta abierta y al momento de cerrar la puerta veo una sombra de brazos largos sentada en lo que es el techo de mi vecino. La criatura veía hacia el cuarto de mis hijos con una mirada horrible, viéndolos fijamente. Intenté cerrar la puerta, pero el miedo, o no sé qué fue, hizo que mis manos temblaran y no podía cerrarla. Empecé a orar en voz alta y cerré la puerta de un azotón. No soy de dormir con las luces prendidas, pero esa noche no pude dormir del miedo y me quedé dormida casi amaneciendo. Le conté a mis familiares lo que vi, me dijeron que quizá lo imaginé, pero vi la imagen en un TikTok que me apareció de casualidad y me dio miedo porque es exactamente lo que vi esa noche. Me quedé impresionada de lo que es. Nos comparte la fotografía precisamente. Híjole, con esto creo yo que vamos a terminar el capítulo del día de hoy y vamos a cerrar con broche de oro. Algo que yo siempre les he dicho a mis amigos, a las personas, y es una creencia propia, es una bandera con la cual también navego mucho en este aspecto de lo paranormal. Muchos investigadores, mucha gente que se dice ser especialista, y no es con el afán de ofenderlos, que necesita algún tipo de aparatos para poder identificar dónde se encuentra tal o cual cosa. Yo siempre digo que nosotros, como energía que somos, y esto también científicamente lo pueden investigar, está comprobado, tú puedes llegar a sentir. Es decir, tú percibes a veces la mala vibra, la negatividad de las mismas personas, de los lugares a los que vas, que visitas y demás. Cuando decimos se siente muy pesado aquí el ambiente, se siente muy denso, como que algo acaba de suceder, una pelea por ejemplo, o todo lo contrario, cuando llegas a un lugar y dices qué padre el ambiente está aquí, qué buena vibra tiene la persona. Es a lo que me refiero cuando digo que nosotros podemos captar este tipo de vibración energética. Si tú me dices que estabas haciendo tu quehacer y que de la nada sentiste miedo, amiga, amigo, te digo que en ese momento tu cuerpo, tu energía, tu aura, lo que sea, en lo que creas, captó precisamente esta energía negativa. No te puedo dar una explicación racional para poder entender el por qué pasan este tipo de cosas, pero sí sucede. Yo como recomendación diría hacerle mucho caso, muchísimo caso a ese sentimiento, a esa sensación, en este caso, a esa sensación. Si de la nada sientes miedo, es por algo. Tu cuerpo te está avisando que hay algo mal en tu entorno, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas escuchar, o aunque no lo puedas inclusive hasta sentir. Si eres creyente de la palabra, si eres creyente de alguna religión, si no eres creyente, también lo puedes hacer. Si eres creyente de una religión, la recomendación siempre es orar. Orar con fe, con fuerza, con energía, con una intención de protegerte y proteger a los tuyos. Si no crees en deidades religiosas, bueno, pedirle al universo, pedirle a la vida, pedirle a tu propia casa que te cubra, que te proteja, que malas energías no hay cabida para ellas dentro de tu hogar y cosas así. Sin embargo, repito, cuando tú sientes miedo de la nada, yo sí me pondría a rezar. Al momento de ir al cuarto de tus niños y ver esta cosa por fuera de tu casa, el estar vigilándolos, el estar acechando a tus hijos, pues para cualquier padre de familia es algo tormentoso y es algo que paraliza y da mucho miedo. Quien crea en esto o no, para los que crean, es protegerlos simple y sencillamente con las buenas intenciones, con la palabra de quien sea que creas, Dios, Alá, Jehová, quien sea, Buda. Y si no, simple y sencillamente el pedirle a la vida o al universo que siempre los proteja. Son de las cosas que creo yo que más miedo pueden dar a cualquier persona. El miedo, cuando lo sientes de la nada, tiene una explicación. Y la explicación es de que algo malo está cerca de ti. Con esto nosotros cerramos el programa el día de hoy. Recuerde seguirnos a través de las diferentes plataformas en atiempo.tv. Sígame por favor en las redes sociales, en Facebook, en Instagram,
en TikTok, Ociel A. Ochoa en Facebook. Cualquier historia, cualquier relato que quiera compartirnos, cualquier investigación o cualquier cosa que quiera platicar, no solamente del mundo del ocultismo, de la brujería, sino también la ufología, que próximamente vamos a estar platicando de esto, las conspiraciones, entre otras cosas, háganoslo saber, mándenos un inbox. Comparta por favor el programa, ayúdenos a seguir, a llegar a más personas que vean este tipo de contenido. Nos vemos la próxima semana, próximo viernes, 9 de la noche. Te recuerdo que no todo es paranormal, aunque todo está en nosotros. Buenas noches.